Entonces, vamos entonces a tener presentación de 4 ponencias. Les recuerdo a los ponentes que serán 20 minutos cada uno, y después discusión que será un poco más de 30 minutos, va a haber un poco de tiempo de discusión. Vamos entonces a empezar. Iré presentando a los ponentes en el momento mismo del inicio de su ponencia, para no llevarnos tiempo ahora. Tenemos entonces una presencia, digamos, diversificada, institucional. Luis Huesca del CIAD, Óscar Martínez de la Ibero Distrito Ciudad de México, Gerardo Ordóñez del Colegio La Frontera Norte y Araceli Damián del Colegio de México. Entonces, tendremos una muy buena mesa, estoy seguro. Vamos a empezar entonces con la presentación de Luis Huesca del CIAD de Hermosillo, Sonora, con la presentación de inclusión de los pobres y grupos vulnerables a través del sistema fiscal, el caso mexicano. El doctor Luis Huesca es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Economía aplicada por la misma universidad y licenciado en Economía por la Universidad de Sonora. Es investigador en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD y miembro del Sistema Nacional de Investigación nivel 2. Sus áreas de investigación son capital humano, distribución del ingreso y mercados laborales. Ha colaborado en distintas redes y grupos de investigación como la Red Pobreza y Desarrollo Urbano de CONACYT, Dirección de Redes Temáticas de Investigación, y además también la Red de Análisis y Evaluación de Políticas Económicas y Sociales. Y el doctor Luis Huesca fue coordinador de uno de nuestros últimos libros editados en conjunto entre Colegio de Sonora y el CIAD y otras instituciones más. Bueno, entonces me da mucho gusto darle la palabra a Luis. Gracias, Enrique. Y bueno, ¿corre tiempo o todavía no? No, pues muchas gracias también al auditorio y a los asistentes a este evento, a los organizadores, y pues sin más preámbulos, ¿no? Porque ya corre tiempo. Bien, bueno, este tema viene un poco a la agenda retomándolo desde el Banco Mundial, desde la década, desde el inicio del año 2000, más o menos, este milenio, en el que tratan del tema ProPoor por sus nombre en inglés, anglosajón, término anglosajón, pero ProPobre también se le ha dado a llamar, ¿no? en castellano. Y esto no es otra cosa más que tratar de entender de qué manera se les puede apoyar a través de transferencias, sobre todo, ¿no? a la clase pobre, para poder apoyarlos. En ese sentido se ha hablado de crecimiento económico, y si el crecimiento económico puede llegar a ser pro-pobre, o sea, en favor de los pobres, ¿no? Que beneficie más a los estratos bajos, a diferencia de la clase media o la clase alta, ¿no? Y en ese sentido, pues se han venido trabajos por el lado del Banco Mundial, por ahí Martín Ravalion, Nana Kagwani, entre otros, y más recientemente por el lado de unos canadienses que se dan a la tarea de idear algunas formas para poderlo hacer más o menos axiomático, ¿no? Vamos a decirlo, poder darle una robustez, una forma de medirlo, este asunto del aspecto pro puro, pro pobre, ¿no? Y bueno, el tema es parte también de un trabajo que tuve bien desarrollar con un equipo de la Universidad Laval en Quebec, Canadá, y todo el año pasado, bueno, parte del 2013-2014, y que igual con mucho gusto, este es un trabajo que está en curso, pero de aquí ya han salido dos documentos anteriores que han medido la progresividad de un sistema fiscal, que vamos a entenderlo entonces como no solamente dar transferencias, sino también cómo se cobran los impuestos. Y el objetivo de este trabajo que les presentamos ahorita es
esencialmente tres, ¿no? Vamos a comentar rápidamente, es tratar de evaluar esa calidad PROPUR. Hablemos ahorita no del crecimiento de la economía, que también es un tema que han venido trabajando ya para Latinoamérica, también este grupo de canadienses, y por ahí también Nora Lustig está haciendo algo al respecto, para los países andinos, para Nicaragua, Perú, Bolivia, Venezuela. Entonces traigo algo de información para poder contrastar lo que me da la tarea de trabajar para México. Y en esa medida poder decir si el sistema fiscal mexicano, con ciertos supuestos, ciertas limitantes, porque esto es muy amplio, ¿no? O sea, para acotarlo, porque el sistema fiscal, el gasto social puede ser tan amplio, y aquí nos vamos a enfocar, de hecho me adelanto un poco, pero en 9 transferencias que son las que vienen en la encuesta nacional de ingresos y gastos, la ENIG, y vamos a ver cómo compensan estas por el cobro, por el pago de los impuestos de los grupos que las reciben. Así también desarrollar una estimación comparativa de la reforma fiscal antes y después de esta del 2014, ¿no? Que entró en enero del año pasado, y tratar de entender si es también en favor de si ha sido en favor de los pobres o no. Hacemos una simulación ahí con datos de los más recientes, que son 2012, pero asumimos los cambios que se dieron de las reglas fiscales al 2014, y finalmente analizar el aspecto distributivo de esa calidad, de ese crecimiento. Como evidencia esencial tenemos que la población beneficiada de la política social ha sido esencialmente pues, la más vulnerable, sobre todo los que han recibido las transferencias directas, ¿no? Condicionadas, así, condicionadas, son como oportunidades, Ahora Prospera, programa de apoyo alimentario, y estas son precisamente las que empleamos en este estudio. Y tratamos de medirlas también con la manera en cómo están pagando, no solo los pobres, por cierto, aquí hay que decirlo que esta es una medición que trata a toda la distribución, a toda la población, ¿sí? Precisamente porque se trata de detectar cuáles son esos cambios que el sistema fiscal puede inducir a través de la redistribución, y eficiente en su forma de cobrar los impuestos también, no solamente de aplicar las transferencias, sino de cómo los está cobrando los impuestos. Este es un doble objetivo por ahí. Bien, la hipótesis esencialmente, viene ahí debajo, es tratar de afirmar, contradecir un poco en el sentido de que el sistema fiscal mexicano, si bien es progresivo, es decir, está diseñado para no afectar a los de menores ingresos y cobrarle a los que más tienen, en esencia es progresivo, pero no es suficiente esa progresividad, de tal manera que la reforma fiscal de 2014 tratamos de probar que aun cuando progresiva es apenas suficiente para redistribuir en favor de los pobres. Ese es en esencia el objetivo. Y hay evidencia ahí, sobre todo un sector informal muy amplio que también hemos… trataré de no ahondar mucho para poder ahorrar tiempo y moverme sobre todo a la parte práctica de este ejercicio y un poquito de teoría también que quiero contarles. Sin embargo, los puedo remitir al trabajo, a la ponencia, ¿no? Al manuscrito de 18 páginas para que vean ahí con más detalles técnicos. Bueno, primero se trata de conectar el tema de la pobreza con el sistema fiscal. Entonces, vamos a apoyarnos en los índices de pobreza tradicionales, los de Foster, Gittor, Beck, que al mismo tiempo, aprovechando que son aditivos. Esto significa que podemos irlos agregando de tal manera que podemos usar una amplia gama de umbrales de pobreza medidos, en este caso por la variable X y N, ¿no? X es el ingreso bruto antes de impuestos y transferencias, y la N son los impuestos, es el ingreso neto, una vez que ya ejerció el sistema fiscal su labor. Y bueno, la función de distribución para cada variable es importante, porque así de esa manera podemos considerar, como les decía, toda la distribución, en este caso la distribución de los pobres, antes del sistema fiscal y después.
Bueno, aquí tratamos de hacer dos definiciones y esto viene, espero se pueda apreciar ahí arriba bien, tiene que ver con definir precisamente el movimiento que van a tener. En la primera definición, sobre todo, implica un movimiento de una distribución inicial, F0 antes de impuestos y transferencias, y cuando se mueve a una posterior, F1. De esta manera, pues tenemos esa diferencia de la suma de las integrales, y lo que tenemos ahí en la primera definición es esa variable importante que es 1 más g como denominador, ¿no? Ese 1 más g lo que está diciendo es cuánto es lo que van a hacer, el sistema fiscal hace que aumente o que no aumente los ingresos de las personas. Y aquí se trata que el sistema fiscal proporcionalmente vaya a impactar en mayor medida a la clase pobre. Y por eso sacamos la diferencia, y esta diferencia pues debe ser negativa, precisamente para que se cumpla con ese cometido. En el caso de la definición 2, matemáticamente, se habla de un movimiento de una distribución inicial también F0 a una F1, pero aquí se trata de ponderar con el mismo índice de pobreza, pero con un parámetro A, que realmente el parámetro A lo que viene a decir es el poder de compra, y está definido por una fórmula un poquito complicada que está en el documento, pero lo que hace solamente ese parámetro A es precisamente restárselo a la variable de Y, ¿no? Que aquí en este caso por simplicidad estamos uniendo el X y el N, el ingreso antes y después del efecto fiscal, lo vamos a simplificar como Y, para no estar en la X y la N. Bueno, realmente el trabajo muy importante de Caguani y Pernia del año 2000 nos establece este concepto, ¿no? Que nos dice cómo la proporción, que está entre comillas, es una cita textual de su trabajo, me parece muy elocuente porque ellos dicen cómo la proporción de un crecimiento pro pobre requiere de una estrategia que sea deliberadamente, dicen los autores, sesgada en favor de los pobres, de tal suerte que sean precisamente los pobres los que van a verse más beneficiados que los ricos. Así nos dice Caguani y Pernia, y ellos generan un índice básico para medir esto de poder decir en una distribución, este efecto de este efecto fiscal o de esta transferencia o de este impuesto fue más o menos en favor de los pobres. Y claro que posteriormente viene un enfoque axiomático de un trabajo de un colega también de Canadá, el doctor Duclos, Yanis Duclos, y él generaliza esto, para no estar que un índice para esta parte, que el índice para los cuantiles más bajos, que un índice. Entonces se generaron una serie de índices pro pur, que realmente llega este compañero Duclos y dice vamos a generalizarlo. Entonces él nos muestra este teorema en el cual se habla de cómo una reducción marginal en un impuesto T o un incremento de transferencias V sería en favor de los pobres si y solo si hay dos enfoques, que eso que está entre corchetes, que es la A y la R, que sería un enfoque absoluto y uno relativo. El absoluto tiene que ver con que les llegue el dinero realmente, con que lo vean en su bolsillo valorado y que proporcionalmente ese crecimiento sea mayor que el que se está produciendo en los otros estratos. Y obviamente con el crecimiento económico no necesariamente sabemos que los estratos medios y altos, pues los que no deberían o no reciben transferencias, pero reciben ganancias, ¿no? Reciben fruto del crecimiento económico, también lo reciben ellos, ¿no? Entonces se trata de que ese fruto vaya más a la clase pobre. Y bueno, me muevo rápidamente, aquí hay una especie de conceptos en donde buscaríamos establecer lo que esperamos encontrar, ¿no? Entonces, aquí independientemente del valor que tomen parámetros como los umbrales de pobreza, que aquí estamos hablando de cualquier umbral, para cualquier umbral, no solamente el que nos defina Coneval o el que defina Evalúa o quien sea, sino es cualquier umbral definido, por eso es Z y más, positivo, y podemos usar, por ejemplo, el número 1 como un incremento o una reducción de un impuesto que vaya a la par de un incremento
en B, que es la transferencia, no es o siempre será, está entre paréntesis, en favor de los pobres A, absoluto, ¿no? A de absoluto. Si reduce o aumenta la media del ingreso entre los pobres. Bueno, los otros cuatro de conceptos que lanzamos ahí, precisamente los hemos diseñado para evaluar en este trabajo el aspecto fiscal, que en nuestro conocimiento no ha sido todavía evaluado como tal, como al menos una aproximación, porque realmente, les digo, el trabajo de Nora Lustig ha sido imputar el gasto social. Entonces, el gasto social del ramo 33 y estas cosas es difícil, es complicado. ¿Cómo vamos a imputar los puentes, ¿no? O la educación, o sea, servicios que son más, en otro sentido, aquí hablamos de transferencias, de un ejercicio con dinero en efectivo, con transferencias condicionadas monetarias, que finalmente también son parte de una política social que puede ser más manipulada o puede ser mejor orientada. Bueno, una disculpa, aquí le puse esta en inglés ahí con los cambios en inglés y español, pero realmente pues partimos de un enfoque teórico de Musgrave y Thiem, que son de los padres de la progresividad, y bueno, y más adelante Duclos y Harari formulan la existencia de otros dos conceptos, que son la progresividad local y la global. Me voy a ir más adelantito, esta es evidencia de la literatura. Hay mucho sobre progresividad en este tema, entonces progresividad entendida como, por el lado de fiscal, por el lado del impuesto, que pague más el que más tiene, por el lado de las transferencias, pues que la reciba el que menos tiene. Entonces, hay mucho sobre eso, pero no de forma conjunta, no analizado de forma conjunta y tampoco con el enfoque de pro pur o pro pobre. Muy curioso este estudio de Klaus Martínez Vázquez y Bulovich para el sudeste asiático. Ellos analizan por un lado el gasto en seguridad y protección social para países del sudeste asiático, hay que aclarar, y ellos encuentran que ha aumentado la desigualdad, ¿no? Es decir, pues está yendo este tipo de gasto a estratos que no son realmente los más pobres en estos países, ¿no? El sudeste asiático es un estudio reciente con datos a 2009-2010 y bueno, el que está más abajo es un estudio que nos habla sobre, señalan que los impuestos directos tienden a ser más progresivos. Tiene más sentido porque así están armados, ¿no? Los impuestos sobre la renta, los impuestos de este tipo directos son que gravan al ingreso, a las rentas, tienden a ser más progresivos en esencia en todo el mundo, y estos autores pues no encontraron el hilo negro, pero sí encontraron que al menos los corporativos, los que cobran a las empresas, y sobre todo el IVA, por el lado del IVA, que es tiende a ser también más regresivo, no es tan progresivo el IVA, y ese es un impuesto indirecto. Bueno, más evidencia, me voy a pasar a la aplicación, son los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del 2012, y aquí estamos haciendo un esfuerzo pues un poco amplio. Aquí detrás de este trabajo hay ya una tesis doctoral que ya fue defendida. Yo fui el director de esa tesis y realmente un trabajo de 2 años de datos, o sea, fue un trabajo muy tedioso. Y curiosamente cuando vimos el trabajo de Nora Lustig, que venía haciendo ella, fue algo muy similar, porque ni siquiera yo la verdad no me enteré de esa investigación, que posiblemente fue muy paralela, pero cuando me encuentro en el seminario de Guadalajara, Enrique, en 2013, me dijeron ahí, hay un trabajo de Nora Lustig, lo revisé y está muy interesante, y realmente en esencia hicimos lo mismo, o sea, casi lo mismo en los supuestos, en la forma de imputarle, de sacarle de la ENIG los impuestos, sacarle el IVA, sacarle de los gastos de la ENIG y las transferencias, que esas son ahí bien, pero el problema fue establecer todo lo demás. Y todo esto, bueno, viene con más detalle en el trabajo de la ponencia, pero son datos que finalmente se habla de una microsimulación. En Europa es tradición hacer estos tipos de estudios para formular política fiscal. Y bueno, finalmente tenemos ahí también algunos supuestos muy similares a los de Lustig. Entonces, aplicamos, pues para hacerlo más o menos homogéneo los resultados a los datos oficiales de la pobreza con la escala de equivalencia de Coneval.
Bueno, estos son los datos, lo que logramos sacar de la encuesta, ¿no? No se le puede tampoco exigir mucho, pero tenemos ahí pues, el ISR, el IVA, el IEPS, también se lo calculamos, y también simulamos el IEPS de la nueva reforma, ¿no? O sea, antes de la reforma y después de la reforma, aquel al cual ya le pusieron un impuesto a las bebidas endulzadas y a todo esto, ¿no? Así también como las cuotas a la seguridad social, las contribuciones, estimamos ahí la parte del trabajador, como viene en la encuesta, el que reportó que era trabajador, le calculamos su cuota correspondiente de seguridad social, siempre y cuando en la encuesta nos dijera que tenía esa prestación. Si no la tenía, pues no se la calculábamos, así de sencillo, ¿no? Lo mismo con el IVA, fue un trabajo muy tedioso, pero bueno, está ahí la ponencia. Aquí presentamos la información así a nivel general, ustedes lo deben estar viendo más grande que yo, pero ahí la línea roja, esta es el 2012, y se puede ver toda es un diagrama de dispersión, pero ajustado con una tendencia semiparamétrica. En pocas palabras, estamos dejando que los datos hablen por sí mismos, o sea, aquí no hay ninguna relación funcional, sino más que nada más, la línea roja, como pueden ver, es el ajuste, o sea, de cómo se movió la pendiente, se hizo más plana la curva roja, ese es el efecto fiscal del 2012. Y ahí todas las bolitas, esas chiquitas negras que estaban por ahí, pues somos todos nosotros, ¿no? Los mexicanos. La curva, los dos ejes, X y Y, miden el ingreso posfiscal y el prefiscal, ¿no? En el eje X, el prefiscal, y el vertical, el Y, el posfiscal. Y esto viene siendo la X, pues la X con la X da esa curva de 45 grados. Entonces partimos de ese punto y se mueve la curva. Mientras más se mueve la parte inferior de cero, pues podemos ver que hay más redistribución. O sea, pagan más los que están del otro lado, ¿no? Y son pobres precisamente los que están en el panel inferior izquierdo hasta abajo. Toda esa mancha que está ahí, pues son más de 50 y tantos % de pobres que están ahí, y los que están arriba son los que eran antes de la situación prefiscal y dejaron de serlo, y lo mismo con los de abajo, que por cierto son muy poquitos, ¿no? En la parte inferior de abajo. Bueno, esta es la del 2014, posiblemente se me escapó ponerle otro color a la línea ahí, pero parece que se aplana un poco más, o sea, hay más carga, hay más pago de impuestos por parte de la clase media y la clase alta, pero también me llama la atención que la nube de datos es más fuerte en la parte pobre, o sea, también hay una redistribución negativa, y esto lo vamos a comprobar con las pruebas, ProPur. Este enfoque axiomático lo que nos dice es observar toda la distribución. Entonces aquí estamos truncando hasta 6,000 pesos equivalentes, ¿no? Si lo transformamos a valores, a pesos no equivalentes, pues posiblemente sean alrededor de unos 20 y tantos mil pesos, ¿no? Del año 2012. Y del otro lado tenemos la simulación al 2014. Esta es la curva ProPur absoluta. Debería de estar toda por debajo de cero para asegurar que cumplimos con esa condición que pasamos al principio, ¿no? Matemática, de que tenía que ser negativo la diferencia de la situación antes de aplicar el sistema fiscal, su política fiscal, y después. Entonces, pues sí, como que sí es un poco en favor de los pobres, pero está muy cargado, o sea, debería estar toda por debajo para hacer con fuerza bien ProPur, ¿no? Bien pro pobre. Lo mismo con la curva que está la figura 2, es la de la reforma fiscal. Aquí está un caso que yo les pongo de Bolivia. Para Bolivia, el autor Arar de la Universidad Laval, él estimó para Bolivia y Venezuela y otros países, pero en Bolivia, si observan, ahí sí es más ProPur. De hecho, la línea punteada es un intervalo de confianza a 95% en la parte superior de la estimación. Y pues apenas en la parte más o menos alta llega y cruza y se hace positiva la diferencia. Sin embargo, la curva, la línea sólida es la que nos interesa, entonces toda está por debajo de cero, por lo cual en Bolivia sí se puede decir que lo que han estado haciendo en Bolivia es ProPur. O sea, con este ejemplo pudiéramos analizar situaciones de, por ejemplo, un presidente que ha sido demasiado criticado, ¿no? Como Evo Morales,
Sin embargo, pues aquí tenemos un periodo, 2005-2009, en el cual pues los pobres se han visto beneficiados. Y realmente también es que han partido de ingresos tan bajos, tan deprimidos, que pues su política más populista, en un sentido de bien focalizado a sus programas, han generado esta situación y el Banco Mundial está encantado, ¿no?, con estos resultados. Esta es la prueba para México de segundo orden, es la que veíamos en la segunda fórmula que les pusimos la definición. Pasa lo mismo, ¿no? Aquí observamos cómo las brechas se bajan, pero luego vuelven a subir, ahí por alrededor de los 4,000 pesos equivalentes, 5,000 equivalentes, y por lo tanto no podemos hablar de que en México el sistema fiscal, claro, acotado en este entendido con estas variables que tenemos, por lo menos están la mayor parte de los impuestos aquí simulados, los más fuertes, los que más pegan al bolsillo de las familias. Sin embargo, las transferencias pues son las directas, las que traen la encuesta. Y bueno, ya con esto estoy ya para las conclusiones, estamos en tiempo. Esta es Bolivia con la prueba de segundo orden y es más pro puro todavía. Bueno, realmente la conclusión principal es que la reforma fiscal pareciera que sí mejora. Como va ahorita, de haberse implementado en 2014 y lo que va a 2015, sí está de alguna forma mejorando los ingresos de los pobres, pero no en más de 3% en términos reales. Ese 3% es otro dato que obtenemos de este ejercicio que estamos realizando. Entonces habría que ver si ese 3% proporcionalmente, como dice Kagwani y Pernia, va a ser proporcionalmente más elevado. Por lo menos no lo creo, y habría que preguntarle a Piketty, ¿no?, en su nuevo libro, si con la ganancia del capital tan elevada que se ha dado en los últimos años, pero 3% es lo que está aumentando el ingreso de los pobres, en términos reales, ya descontada la inflación. Finalmente, bueno, ahí están las conclusiones. La hipótesis que se trata de probar, pues yo creo que no, realmente no, perdón, sí se prueba, porque estamos diciendo que el sistema fiscal mexicano entonces no es garante, no es suficiente de poder atender las necesidades o de tener una forma, posiblemente está cobrando los impuestos de mejor manera ahora, un poco mejor, pero no así los programas. O sea, las transferencias siguen siendo transferencias un poco carentes o un poco pobres, ¿verdad? Y gracias, eso es todo. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Y ahora vamos a la siguiente presentación. Para los que no estuvieron en la mañana, presentamos las 4 ponencias y luego vienen rondas de preguntas y comentarios entre los mismos ponentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente. La siguiente presentación es del doctor Óscar Martínez, doctor en filosofía con especialidad en políticas de bienestar social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en ciencias por el Instituto Tecnológico de Oaxaca y licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Las líneas de investigación que trabaja son política social, bienestar social, pobreza y evaluación de la política pública. Óscar viene regresando de una estancia en Boston College, que estuvo por allá un año. Ok, bueno, entonces la presentación que nos va a hacer Óscar es análisis y construcción del bienestar social en México. Esa. Bueno, antes que todo, bueno, yo voy a ser muy breve, creo que van a sobrar como 10 minutos, lo más seguro. Primero quiero agradecer a Israel y a su equipo precisamente por todo este apoyo logístico que nos han dado. En realidad, hace algunos años me tocó a mí organizar el seminario y la verdad es una labor titánica el organizarlo. Y segundo, pues que me da mucha alegría de compartir la mesa con amigos, conocidos, colegas. Aquí veo a una buena parte de miembros de la red, lo cual también es muy bueno después de un año de estar fuera del país y propiamente regresar y estar en la red y propiamente escuchar cosas muy interesantes en torno a la política social. Bueno,
El título propiamente de la ponencia es Análisis y construcción del bienestar social en México, una aproximación por medio de indicadores sintéticos. Es un trabajo conjunto con Margaret Lombe, ella es propiamente de Boston College, es profesora de ahí también, del área de política social, ha sido consultora también de las Naciones Unidas, para lo que es propiamente el índice de desarrollo humano. Entonces, conjuntamente con ella, elaboramos propiamente un índice propiamente que mide el bienestar social en el país, que fue una primera etapa y más adelante les voy a contar sobre una segunda y una tercera etapa que se han desprendido propiamente del trabajo. La ponencia voy a hacerla en dos partes, voy a permitirme leer un par de párrafos nada más y posteriormente voy a ir directo a los resultados, pues, dado que el tiempo propiamente apremia, ¿sí? Partimos de que el concepto de bienestar social es de naturaleza abstracta. No existe una sola teoría que lo abarque de forma integral. Como les decía yo, también en la ponencia van a poder ver los autores que respaldan estas ideas. Por tanto, la categoría que lo integran para medirlo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Dentro de esas se encuentra la parte contable, que propiamente ha medido el bienestar social por medio del Producto Interno Bruto, en sí sobre el PIB per cápita. En realidad, como sabemos propiamente, esta forma de medición tiene sus limitantes, ¿no? El problema de postular se centra más en la medición de la producción económica y un crecimiento del mismo. No necesariamente es un indicador de la situación de la mayoría de los miembros de la sociedad o que existe una distribución equitativa del ingreso, como señala Stiglitz. En esa lógica, la riqueza económica de un país no necesariamente es una condición automática del bienestar, pues aspectos no monetarios no son captados por esta forma de medición. Pela 2011. La segunda es la parte de indicadores sociales, surge a partir de la década de los 60, ante los cuestionamientos sobre el PIB mismo como forma de medir el bienestar, no el 2011. El enfoque plantea que este concepto puede medirse al descomponerse este constructo en diversas parcelas, como señala Pena Trapero 2009, y con ello estimar el nivel de bienestar social de los individuos en un territorio determinado. Las categorías utilizadas para medirlo han sido completamente enfocadas a distintas áreas de disciplina como tal. Ejemplo de ello es el índice de desarrollo humano, el de pobreza humana para países en desarrollo, el Happy Planet Index. Sin embargo, pocas veces se han combinado diversas categorías que abarquen de una forma más integral el bienestar, a pesar de la importancia que esto señala, como me señala Stiglitz, obviamente, pues se tomaría para su medición diversas esferas de la vida del ser humano, que abarque tanto la parte monetaria, no monetaria y también como aspectos familiares y comunitarios. Como vemos en este primer diagrama, en la primera parte son las partes del bienestar objetivo, que ya hay una amplia tradición de medición a lo largo de ellos, a través de cuestiones muy concretas como la educación, como es el ingreso, como es la salud propiamente, y hay muchos estudios al respecto. Una segunda esfera propiamente tiene que ver con el bienestar subjetivo, que es la parte de la satisfacción con la vida y la felicidad. Y las tres siguientes propiamente, a lo largo de ese estudio en el Boston College, con la parte de la revisión de la literatura, pues hay evidencias muy fuertes a lo largo de, globalmente hablando, que han demostrado que al incorporar el capital social, o que el capital social y sus indicadores hacen una medición mucho más fuerte y más robusta de lo que es el bienestar, al igual que propiamente el uso de la tecnología, aquí propiamente muy enfocada a los objetivos del milenio, las metas del milenio, y el acceso a la cultura y propiamente al entretenimiento, porque también el ser humano no solamente es una esfera propiamente material, también tiene que ver con esa parte de entretenimiento, de tiempo de ocio, todas las demás esferas que integran el ser humano. Esta es una primera etapa que nosotros hicimos y cuyos resultados voy a presentar enseguida. Una segunda etapa propiamente es donde el siguiente modelo, que es el otro artículo completamente, incluimos una variable, una categoría más que tiene que ver con la inseguridad pública, y entonces nos dimos cuenta de cómo finalmente el bienestar se mueve de una manera sorprendente al incluir aspectos como la percepción de la inseguridad, homicidios propiamente y el hecho de haber sido víctima de algún delito, pero eso ya los presentaré el próximo año. Las categorías con las cuales se midió este primer índice abarcan la parte de educación. El indicador lo pueden ver ahí, es
ese rezago educativo, la fuente propiamente de qué base de datos se tomó, que en este caso es de la ENIC, del módulo de condiciones socioeconómicas, el empleo y la protección social, tanto de la ENOE como propiamente de la ENIC, la salud, donde se mete la mortalidad infantil, mortalidad materna, la vacunación, acceso a los servicios de salud, expectativas de vida, partos atendidos por personal capacitado, ahí vienen las fuentes donde se tomaron esa información, la inseguridad alimentaria, la calidad de espacios de la vivienda, tanto el acceso a los servicios básicos como es agua, drenaje y electricidad, el ingreso que es la línea del bienestar mínimo, el bienestar subjetivo, propiamente tomado de la satisfacción de la vida y la felicidad propiamente, capital social, pertenencia a redes, confianza en las personas y confianza en las instituciones y acceso a la cultura y recreación. Donde propiamente se mete asistencia a eventos culturales, a bibliotecas y libros leídos, y ahí ustedes pueden observar cada una de las distintas bases de datos que se tomaron propiamente para modelar el índice como tal. Ok, la medición se realizó por el método de distancia DP2, es una metodología que la estuvimos comparando con distintas y lo vimos que era una de las más fuertes como tal, el cual es un indicador multidimensional que reúne una serie de características como son unicidad, homogeneidad, monotonía, existencia, determinación, invarianza, respecto a la base de referencia de transitividad y aditividad, con las ventajas que pueden agregarse y expresarse en diferentes medidas. Las variables, en la hora del modelaje, las variables propiamente que afectan de forma negativa al bienestar se ponen propiamente con signo negativo como tal. El DP2 tiene la capacidad de sintetizar diversos indicadores parciales en una sola medida y generar un ranking entre los territorios J en un valor más alto del índice y representa mejores resultados en el bienestar social debido a su ubicación en relación con el territorio de referencia, el cual es un escenario teórico que presenta el peor escenario para todos los indicadores. En las referencias, esta es la fórmula, no me detengo mucho, es propiamente cómo se calcula el DP2, y vamos a la parte sustancial de esta parte. Primero quiero señalar de este primer cuadro dos cosas. La primera es propiamente los resultados del DP2. Aquí este cuadro está muy grande, realmente tuve que cortarlo en dos partes, y vemos rankeados en base a todos los indicadores que les señalaba ahorita, a los estados como tal, y eso se pueden ver en la columna que dice DP2, ¿sí? Donde propiamente hicimos 4 cortes, al igual que lo hace el IDH, en muy alto, alto y bajo. Voy a poner la siguiente lámina, medio y bajo, ¿sí? Ahora, primero, los valores del DP2 muestran que los grupos principales, el nivel de bienestar social desciende gradualmente y realmente la diferencia entre Baja California y México no es tan grande realmente en términos del DP2. Las distancias entre el primero y segundo grupo son menores, sin embargo las distancias se van haciendo cada vez mayores propiamente. Aún más en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, tienen una brecha importante, sobre todo en la relación de los primeros lugares, sino también en la comparación con los del grupo de arriba, completamente. O sea, ya empieza a haber cada vez distancias mucho más grandes en términos de bienestar entre los de bajo y los de medio como tal. La distancia entre Guerrero, que es propiamente el último, y Baja California, es casi 4 veces en términos de lo que es el bienestar social. O sea, hablamos de una amplia brecha en términos de lo que es el bienestar entre estos dos estados, ¿sí? Ahora, por otra parte, hicimos una comparación nosotros con el IDH propiamente, que es una medida que se ha tomado con sus reservas y con todas las características que tiene, que conocemos, con sus problemas que puede tener, pero una forma de cómo comparar esos resultados del DP2 conjuntamente con el IDH como tal. El índice de desarrollo, al compararlos como tal, se encuentra que 4 estados están en la misma posición, o sea, esos fueron Campeche, Durango y Veracruz, se encuentran en el mismo lugar en nuestra medición como en el IDH. Por otra parte, 13 suben y presentan mejores condiciones en nuestra medición del DP2, por señalar algunos ejemplos muy claros. Querétaro pasa de un nivel alto, podemos ver Querétaro, al comparar el ranking en cada uno de ellos, por ejemplo, Querétaro está en el 6 en nuestra medición y en el IDH está en el 12, pero más allá del número como tal, es que pasa de ser de un nivel de bienestar alto a muy alto, o sea, hay un salto completamente en términos de una categoría como tal de medición. Otro caso muy emblemático es Guanajuato, pasa de bajo, propiamente, de nivel de medición bajo, en el IDH a nuestro índice se presenta como medio, como tal, y Zacatecas
pasa de bajo a medio. O sea, hay un salto en esos estados, por señalar algunos, que son los que más se ve propiamente esos cambios, porque en realidad no solamente son cambios de lugares y de posiciones, también representa en términos de política pública, la construcción de ser de un estado que pertenece al estado, a una cuestión alta, media o muy alta dentro del bienestar social. Finalmente, 15 estados descienden en nuestra medición en relación a la posición en el IDH. Por señalar algunos, San Luis Potosí cae 12 posiciones, pasa de un nivel de IDH bajo, alto, a un nivel bajo en nuestra medición. Nayarit cae 7 posiciones, por señalar, pasan de alto a medio, o sea, si viene hacia abajo completamente y Baja California, pasa de muy alto a alto, o sea, hay una serie de momentos en los cuales en nuestro índice ciertos, a partir de los indicadores que metimos, empiezan a descender los estados, y como vuelvo a señalar, no solamente es el número de posiciones, sino también en la construcción de lo que significa alto, medio y bajo como tal. Ahora, viéndolo de manera más desagregada, porque acá es propiamente el índice lo que les mostré, como ustedes pueden ver, y lo pueden ver un poco más amplio, en realidad, cómo se construye en cada estado el bienestar, qué es lo que aporta más para la construcción misma del bienestar en cada contexto. En realidad empieza a verse concretamente una tendencia. En la mayoría de los estados es la salud, las condiciones del hogar propiamente y el ingreso, y perdón porque está en inglés también esta lámina, a excepción de unos cuantos, como es propiamente el caso de Zacatecas, que es el capital social propiamente el que afecta, el que es uno de los que también más aporta, y no el ingreso, y propiamente Oaxaca y Chiapas y Guerrero no es el ingreso. Y si vemos, por ejemplo, esos ceros significa es que tiene una connotación muy, muy compleja, o sea, señala de que cuando hay un cero, que esa categoría del bienestar no está teniendo una aportación, o una aportación nula al bienestar. O sea, ¿por qué? Porque hay problemas propiamente de ingreso como tal en algunos casos, o de cuestiones de salud, o de cuestiones propiamente de los otros elementos que se pueden ver a lo largo de la tabla como tal. Finalmente, con esto propiamente la presentación termino y doy posteriormente algunos elementos para ir concluyendo, es a manera individual, ¿qué indicadores son los que impactan propiamente más en las cuestiones del bienestar? El ingreso. El ingreso es el punto número 1. El factor de corrección significa cuánto aporta cada indicador al bienestar, ¿sí? Y el coeficiente de correlación propiamente nos está diciendo qué tanto se relaciona ese indicador propiamente con el índice como tal de bienestar social. Entonces ustedes pueden ver ahí la tablita, creo que lo van a poder ver mejor en la ponencia completa, y los que más aportan propiamente es el ingreso, es la electricidad, el agua, la satisfacción con la vida, y el indicador que es la confianza en las personas como tal. Como les decía, esta es una primera etapa que realizamos nosotros, adelantándoles un poco en el siguiente índice que generamos posterior a a la hora de meter las cuestiones de inseguridad. Hay ciertos estados que ahorita están en un nivel muy alto, pero se vienen para abajo, muy concretamente el Distrito Federal se viene hacia abajo en el aspecto de la inseguridad, porque sobre todo por un indicador concreto, que es la percepción de la inseguridad, tiene un efecto muy fuerte en la construcción del bienestar mismo. Una segunda etapa que estamos ahorita ya emprendiendo con un financiamiento que nos ha dado la Universidad Iberoamericana, es hacer ahora la parte cualitativa. Hemos elegido 8 estados concretamente de la República Mexicana que son representativos de cada uno de los 4 niveles de bienestar para propiamente hacer trabajo de entrevistas a profundidad con distintas personas también, no solamente gente de condiciones económicamente pobres como tal, sino de clase media y clase alta, sobre la cuestión de la construcción del bienestar social desde su percepción de ellos. Y una última etapa que estamos tratando ahorita de impulsar en Evalúa es propiamente generar un índice de medición de bienestar propiamente para el Distrito Federal que permita comparar a las delegaciones mismas en torno a los indicadores que están ahorita a discusión propiamente de lo que les hemos señalado ahorita.
Y finalmente, vuelvo a señalar que el índice es el bienestar mismo con lo que yo inicié, no está acabado. En realidad el bienestar social, como muchos autores propiamente han señalado, es que se van incluyendo categorías conforme las condiciones y necesidades de cada contexto. Y con esto finalmente termino. Gracias. Muchas gracias, Óscar, por tu presentación y por tu aportación de 5 minutos para la discusión final. Vamos a pasar ahora a la presentación del doctor Gerardo Ordóñez Barba. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, o sea, el segundo formado en España, aquí. Bueno, en España me criticarían mucho que hablara de Cataluña como España, pero bueno. Maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea que estás en tu casa. Bueno, es secretario general de Planeación y Desarrollo Institucional en el Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus investigaciones se ubican en 2 líneas principales: análisis y evaluación de políticas y programas sociales y el estudio de la transformación de los gobiernos locales en el norte de México. La presentación de Gerardo se titula Progresa, Oportunidades, Prospera. : avatares, alcances y resultados de un programa paradigmático contra la pobreza. Adelante. Muchas gracias, Enrique. Araceli, ¿cómo nos vamos a distribuir el tiempo de Julio? Bueno, como ya les comentó Enrique, mi trabajo versa sobre un programa que ha sido, digamos, muy